Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario, bienvenido. Hoy quería hablar de esta novela, Memorias de Leticia Valle, de la escritora de Valladolid, Rosa Chacel. En realidad estaba leyendo los ensayos de Juan José Sáez, es decir, estaba leyendo el concepto de ficción que tiene artículos escritos entre 1965 y 1996, y luego trabajos que tiene artículos entre 2000 y 2005, y me quise dar un descanso entre medias y metí ahí, en ese lugar, la lectura de Memorias de Leticia Valle, que era uno de estos libros que se me estaba quedando aquí en los libros pendientes de leer desde hace un montón de años, que además se lo había pedido yo al editor. Esta es la editorial Comba, y se lo había pedido yo a Juan Bautista Durán, que es el editor, y se me ha quedado aquí, y es una editorial que yo no sé si la conocéis, pero tiene cosas muy buenas y yo creo que es menos conocida de lo que debería. Por ejemplo, os recomiendo a este autor uruguayo, Daniel Mella, que yo tengo las obras completas, que las ha sacado Comba en España, El hermano mayor, que es una novela sobre la muerte de su hermano, Lava, y las primeras novelas de cuando era joven, que vienen aquí las tres. Y ya digo, echarle un vistazo a la página de Comba, que merece la pena. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo, ¿vale?, para que entréis. Y sigo hablando de Rosa Chacel. Además, Rosa Chacel, yo había juntado en casa 5 libros suyos y no había leído ninguno. Tengo, por ejemplo, Estación de ida y vuelta, desde el amanecer, que luego lo he estado mirando y me he dado cuenta de que tiene como comida el margen y casi no se puede leer, aunque este libro, claro, me costó, no sé, 1 euro o 2 euros. Y luego tengo también de Rosa Chacel, por ejemplo, estos, que este lo compré porque era la primera edición, Ciencias Naturales, que me parece que es del año 82, si no recuerdo mal, vamos a buscarlo. A ver, Ciencias Naturales, que es uno de los últimos, si no el último, no, es del 88, y que no es la primera edición, ¿vale?, el de Barrio de las Maravillas, que es de los más famosos suyos, la primera edición es del 78, esta es la tercera edición de 1979, y lo compré en aquel momento que no le veía segunda mano por esto, porque está firmado por Rosa Chacel. O sea, dice, para Vicente, después de un largo carteo, me parece, con respeto, con afecto, no está muy claro, Rosa. Antes de comprarlo, claro, digo, pero esta Rosa es Rosa Chacel o será una mujer que se llame Rosa. Lo busqué en internet y la firma coincidía, está fechado en el 82, y Rosa Chacel empezó a tener Parkinson y entonces por eso tiene como una letra así un poco movida. Y vamos, si este libro, tercera edición, firmada por Rosa Chacel, no se ve ahí, me costó 3 euros. Claro, esta es la típica sensación de voy acumulando libros a lo loco, pero claro, por 3 euros no se puede quedar esta maravilla en la librería de segunda mano, ¿no? Vale, pues ahora ya, después de toda esta introducción, vamos a hablar del libro por el que hemos sido convocados aquí, que es Memorias de Leticia Valle, que es un libro que se publicó en 1945 en Buenos Aires, porque Rosa Chacel en la Guerra Civil se había simbolizado mucho, se había pronunciado mucho a favor de la República, y cuando llegó Franco al poder, pues tuvo que salir huyendo y estuvo viviendo bastantes años entre Buenos Aires y Brasil. Creo que en principio vivía en Brasil, pero no quería que su hijo perdiera el español, entonces había temporadas que estaba en Buenos Aires, allí fue donde publicó este libro. No lo he dicho, pero Rosa Chacel nació en Valladolid en 1898 y murió en Madrid en 1994. Vale, la primera frase del libro dice: el 10 de marzo cumpliré 12 años. Entonces, la niña Leticia Valle, que tiene 11 años, se ha propuesto escribir un diario o unas memorias sobre unos acontecimientos que perturbaron su vida unos meses antes. En la segunda página del libro se hace referencia a alguien que se llama Adriana, y que el lector, o yo al menos como lector, se va a olvidar de ello, aunque lo tenía luego anotado atrás, hasta que aparece casi a mitad del libro, que es una prima que viene a visitarla a Simancas, que es el pueblo de Valladolid donde está la narradora, y luego el lector va a descubrir que realmente las memorias de Leticia Valle están escritas desde Suiza, que es donde vive su prima Adriana con sus padres, es decir, Leticia está viviendo con sus tíos. De hecho, cuando empieza a narrar la historia, sabremos que Leticia es huérfana de madre, y dice: la verdad es que nunca pude recordar cómo era mi madre, nos dice en la página 22. Al principio, Leticia tampoco vive con el padre, aunque el padre sí está vivo, porque el padre es un militar y está en una de las guerras, está destinado en Marruecos.
y entonces vive con una tía que se llama la tía Aurelia. Me ha gustado bastante la descripción que hace Leticia de sus recuerdos infantiles, que en gran medida me han recordado a la prosa poética y mágica de Felisberto Hernández el uruguayo, donde la infancia se convierte en un territorio mágico. Voy a leer un párrafo. Dice: las cosas que yo pensaba en aquella sala eran todas como aquellas fugas, siempre cosas ligeras, transparentes. Por el asiento de una butaca forrada de peluche verde veía correr un caballo blanco. Tenía la piel como de madreperla, los ojos negros, y echaba hacia atrás la melena con un movimiento de cabeza como el de una niña. Alguna vez vi que se paraba y se quitaba con la mano el mechón que le caía sobre la frente. Sí, con la mano, yo lo veía así. También veía entre las patas de la consola unas zonas brillantes en la madera negra, unos rincones oscuros, unos cambios de luz y de sombra que eran como un mundo negro iluminado por un sol negro. Por allí había siempre dos seres muy pequeños, blancos y transparentes como hadas, que se abrazaban y se querían mucho. Vale, el padre de Leticia va a regresar de África con una pierna amputada. Están viviendo en Valladolid, que es la ciudad natal de la autora. Al padre militar, que está como retirado, le empieza a agobiar el ambiente de la ciudad y se van a trasladar al pueblo de Simancas, que está cerca, lo busqué en Google, está como a 15 kilómetros de la capital, y el padre tiene allí tiene una casa, y se van a trasladar al pueblo el padre, la tía y la niña. La niña, que hasta entonces había estado como muy metida en los libros, va a empezar a tener como una vida más asalvajada en el pueblo. Pero bueno, luego va a haber un momento que va a encontrarse bajo el amparo de la maestra y va a estar allí, va a recibir una hora de educación cuando acabe la maestra con sus clases, porque ya parece que Leticia, con 11 años, ya es como una niña mayor, que no hace falta que vaya al colegio y nadie espera de ella realmente como niña, como mujer, que consiga unos conocimientos formales. Realmente en el colegio Leticia es como que apoya a la profesora, como si fuera una asistenta, con las niñas más pequeñas. A través de esta maestra, Leticia va a conocer a doña Luisa y va a empezar a acudir a su casa para recibir clases de piano. Y a través de doña Luisa va a conocer a su marido, que se llama don Daniel, que es el archivero del pueblo. Y Daniel le va a empezar a hablar de cosas de historia, de filosofía, de literatura, y Leticia va a sentir una fascinación hacia los conocimientos de este hombre. Entonces va a dejar un poco de lado el piano, que en la época eran más como actividades de señorita, y se va a centrar más en hablar de filosofía, de historia, aprender estas cosas que eran más propias de hombres, ¿no? Entonces es una mirada un tanto moderna, la de la niña Leticia sobre la época. Algunos artículos que he leído en internet señalaban que Rosa Chacel usa elementos de su propia vida para crear al personaje, y que la fascinación que siente Leticia por don Daniel está basada en la fascinación que tuvo ella por el filósofo Ortega y Gasset cuando fue a la universidad. Además hay una cosa curiosa aquí, porque la fascinación que siente Leticia cuando va a la casa de este matrimonio, doña Luisa y don Daniel, también trasciende un poco ya el conocimiento, porque doña Luisa no es castellana, es catalana, y don Daniel es andaluz. Entonces hay una idea aquí como que estas personas están un poco fuera del ámbito constricto de católico, austero de Castilla, ¿no? Hay un momento cuando se presenta a doña Luisa, Leticia dice de ella que es una mujer mundana. Ella la percibe como una mujer mundana, que parece algo así como más libres que las mujeres que hay en su entorno en Valladolid o en Simancas. Chacel no deja muy claras las pistas de en qué momento histórico está ambientada su novela, pero claro, si se supone que tiene componentes autobiográficos y Rosa Chacel nació a finales del siglo XIX, en 1898, y tiene 11 años, pues debe suponer que estemos como en 1910. La pista más clara la encuentro en este fragmento en el que Daniel está describiendo un adorno que hay encima de su mesa, que es un cigarrero donde tiene allí metidos puros, que es una cabeza de mono, y dice que se lo había regalado un amigo que lo compró en París en la exposición de 1900 y que hacía ya más de 10 años que se lo había dado. Por lo tanto, si hace más de 10 años pues, y lo compró en 1900, pues suponemos que estarán en 1912, 1914, algo así, ¿no? Y ya he dicho antes que Leticia va a empezar a preferir estar en la casa de Luisa y de Daniel que en la suya propia,
donde su padre además ha empezado a beber excesivamente. En algunos de los artículos que he leído en internet se compara Memorias de Leticia Valle con la Lolita de Vladimir Nabokov, que no lo puedo enseñar a la cámara porque es un libro que lo he leído, pero está en casa de mis padres. Pero se dice también que Lolita se publicó 10 años después, es decir, en 1955. Memorias de Leticia Valle se publicó en 1945, en Buenos Aires, como ya he dicho. Hombre, el tema de fondo, esta fascinación, quizás seducción, que hay entre Leticia y don Daniel, sí que puede estar más o menos presente, pero desde luego no de un modo tan explícito y tan claro como ocurre en Lolita. Todo lo que ocurre en Memorias de Leticia Valle en gran medida está sugerido y va a ser el lector el que tiene que imaginar que las relaciones que empiezan a tener lugar entre Leticia y don Daniel no son del todo sanas como deberían ser, ¿no? Por ejemplo, en la página 90 Leticia escribe, dice, fue hacia la puerta, se refiere a Daniel, ¿no? Fue hacia la puerta y al salir se volvió a mirarme, se quedó un rato mirándome, apoyado en el quicio. Aunque han pasado mucho tiempo, todavía no comprendo, tienen que pasar muchos años para que yo comprenda aquella mirada y a veces querría que mi vida fuese larga para contemplarla toda la vida y a veces creo que por más que la contemple ya es inútil comprenderla. Alrededor de aquella mirada empezó a aparecer una sonrisa, o más bien algo parecido a una sonrisa que me eximía a mí de sonreír. Era como si él estuviese viendo dentro de mis ojos el horror de lo que yo había visto. Parecía que él también estaba mirando algo monstruoso, algo que le inspirase un terror fuera de lo natural y sin embargo sonreía. En la página 184 leemos, entró y cerró la puerta detrás de sí. Parecía que no podía hablar. Tenía los labios entreabiertos, pero los dientes apretados unos contra otros. Sin embargo, decía, te voy a matar, te voy a matar. Eso se lo estaba diciendo a Leticia. También me ha ocurrido que más de un comentario sobre el libro en internet se habla de una resolución trágica de la historia. A ver, yo como lector esto supones que está ocurriendo, pero a veces hay hipótesis sobre lo que ha ocurrido que no coincidían exactamente con lo que yo pensaba que podía haber ocurrido, porque ya digo que todo está en el libro como muy insinuado. En la última página podemos leer, no sé si era la cólera o la amargura lo que me llenaba los ojos de lágrimas, me parecía que ya en los días de mi vida no volvería a sentir nada a lo que se le pudiese llamar de una u otra forma amor. Es decir, que a pesar de toda esta historia trágica que ha habido, Leticia sí que parece que tiene un amor hacia Daniel. No sabemos si es un amor intelectual, un amor como padre, un amor como pareja. Es que todo está como un poquito en el aire en esta historia, ¿no? Dice, a ver, una cosa que sí va a pasar cuando lees este libro es que cuando tú entras en cualquier libro, como lector tienes que firmar un pacto de verosimilitud con el escritor, ¿no? Hay una persona allí narrando y tú dices, ¿esta persona quién es? ¿Por qué está narrando? ¿En qué circunstancias? ¿Para qué? Claro, pero aquí este pacto que el lector tiene que firmar es bastante fuerte porque tú como lector sabes que es imposible que una niña de 11 años escriba con la sutileza, con la poesía, con la inteligencia, con lo que lo hace Leticia Valle en este libro, ¿no? Pero una vez aceptado este pacto y superado este primer bache inicial, la lectura va a ser gratificante porque se habla de la vida en provincias de una forma muy vívida, muy interesante. O sea, me ha parecido de hecho que la novela era más moderna de lo que era. O sea, estaba pensando que estaba leyendo la típica novela estas de anagrama de los años 80 o 90 de Josefina Aldecoa, pero no una novela escrita hace ya 80 años, o sea, me parecía más moderna de lo que era. Yo creo que eso habla bien a favor de la prosa de Rosa Chacel. En el prólogo, que está firmado por la escritora Andrea Gettanovis, que si no recuerdo mal es argentina, y si no es argentina debe ser chilena, pero estoy casi seguro que es argentina, dice, escribe, Memorias de Leticia Valle es una novela feroz, feroz por lo que omite, por lo que no dice, está llena de vacíos, de entrelíneas, está hecha de murmuraciones que el lector debe deletrear para sí en voz baja o en voz alta, para comprender lo inaudito. Bueno, yo el prólogo, como suelo hacer con los prólogos, lo he leído al final. A ver, sí es cierto que yo como lector hasta cierto punto he sentido cierta frustración por el tipo de construcción que ha hecho Rosa Chacel en la novela. Es decir, como las imágenes más potentes
o que podía haberse lucido más como escritora, es como que se las escamotea al lector. Y a mí esto me ha parecido hasta cierto punto una especie de trampa narrativa. Quizá la escritora no quería contar eso, quizá no se atrevía, o quizá para la época era demasiado potente contar eso y a lo mejor no se hubiera podido ni publicar siquiera lo que está insinuando que ocurre en la novela. Y entonces a mí que una niña de 11 años se ponga a escribir sobre un trauma y las escenas esenciales del trauma desaparezcan de la novela, me parece un poco artificioso, la verdad. O a lo mejor es que la narradora siente un pudor ante eso y entonces cuenta los aledaños de todo eso, pero no acaba de penetrar dentro porque de su cabeza, que puede ser una explicación psicologista, lo ha borrado, ¿no? Porque ha borrado el trauma. Aún así, la novela me ha gustado, me ha parecido una lectura agradable, interesante, ya digo, con una prosa bastante potente que describe la vida en provincias y las expectativas que se podía tener una niña inteligente en esa época. Me parece muy interesante todo eso. Y ya digo que esas sutilezas quizá me han parecido excesivas, pero vamos, no desdeñables, porque creo que es una buena novela y me han dado ganas de leer más. O sea, me han dado ganas de leer, pues sobre todo yo creo que el siguiente, este que estaba firmado, el de Barrio de las Maravillas, aunque me parece que hay una trilogía, y no sé si la tercera trilogía es Ciencias Naturales, que me falta la del medio. Vale, pues hasta aquí la reseña. Si habéis leído algo de Rosa Chacel y me queréis recomendar, que lea algún otro libro de ella, el que más os ha gustado o lo que sea, pues lo hablamos en los comentarios. Y ahora voy a hacer el momento spam, como siempre, que es donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, es mi última novela publicada con 6 voces narrativas, las de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que trabajan en una empresa de auditoría norteamericana, donde hablo principalmente, es una crítica a los abusos en los horarios laborales de estas empresas. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un comentario donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español le habla a través de Skype a nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en poeta que sabe hablar español. Y a través de Skype, como he dicho, el poeta español le cuenta como toda la problemática de la poesía nacional, las camarillas, los primeros amañados, todo eso. Es una sátira, es una novela humorística. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, donde un personaje que tiene 39 años, que va a cumplir 40, se encuentra en crisis, porque cada vez le va peor con los trabajos, tiene problemas con las parejas, tiene problemas con la familia, con los amigos, y uno su crisis personal a la crisis del país, porque la novela está ambientada en 2013, cuando todavía duraba la crisis económica, 2008-2014, está ambientada en Madrid, donde hay una invasión de ratas gigantes, porque es un elemento expresionista en la trama. Además el protagonista quiere ser escritor y no lo consigue al nivel que él cree merecer. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya me despido. Hasta luego, adiós.